Hola YouTube, soy D-Rat, guitarrista y compositor de Dark Shadow. Estoy acá para hablarles de riffs de guitarras. El primer riff del que les quiero hablar es uno que aprendí a tocar cuando ni siquiera sabía lo que era heavy metal. Estudiaba en un internado en mi niñez y un compañero pues ya mayor estaba aprendiendo a tocar guitarra. Entonces me enseñó ese riff del cual ni siquiera supe qué canción era hasta ya muchos años después que escuché la canción y como que me acordé. Creo que ni siquiera necesito presentación, así que simplemente lo voy a tocar. Un poco mayor, decidimos con unos compañeros del colegio y montar una banda. Ninguno sabía tocar instrumentos, ni conocíamos mucho de música, la verdad, pero no sé, nos dio por eso. Y decidimos sacarnos Into Deep de Sum 41, que de hecho fue la banda que me hizo descubrir el metal, pero eso es otra historia. Nunca montamos la canción, nunca en realidad hicimos nada como banda, pero aún me acuerdo del riff. Ya un poco más grande, cuando estaba terminando el colegio, abrieron un canal local, el cual pasaba música todo el día y solo tenían, no sé, 10, 15 videos, el cual rotaban todo el día constantemente. Entre ellos tenían 2 o 3 canciones de Rata Blanca y cuando escuché esta, pues mi mente explotó. Este riff es de La Leyenda del Hada y el Mago. Bueno, y ahí toqué un pedacito de él solo por un dato curioso que los latinoamericanos entenderán, sobre todo los colombianos. No estoy acusando a Walter de plagio ni nada, pero un dato curioso. Bueno, y nuestro cuarto riff es un riff el cual mi mejor amigo tocaba en el colegio mucho, mucho, mucho. Lo tocaba en una guitarra acústica, sonaba fatal. Pero bueno, fue un riff que siempre me quedó y hasta el día de hoy escucho esa canción con mucho cariño. El riff es el intro de Low Life de Dead. Después ahí con ese mismo amigo armamos lo que pudo ser la primera banda con la cual toqué en vivo. No sé si tenía nombre, el caso es que tocábamos como en las izadas de bandera del colegio. Y una de las primeras canciones que montamos fue Civil War de Guns N' Roses. Y hay un riff, un pequeño riff, que en realidad simplemente es un pequeño puente para pasar al coro, que siempre, siempre me gustó mucho debido a la tensión que genera. Esperemos me acuerde más o menos cómo va. Después con ese mismo amigo, digamos que continuamos esa misma banda y nos reuníamos a ensayar en la casa del baterista, el cual vivía cerca a un bar que se llama CC Rock. Y siempre íbamos a tomar cerveza ahí después de ensayar. Y obviamente por el nombre CC Rock pues pasaban muchos CC Top. Y este fue un riff que siempre, siempre, siempre me ha quedado en la cabeza y pues asumo que saben de qué les hablo.
riff es uno de los que para la época fue los riffs más difíciles que me aprendí. Es de una canción que creo que es uno de los himnos del metal. Este riff es el intro de la canción Painkiller de los dioses Judas Priest. Y para continuar, un riff que creo que de alguna forma influenció mucho mi forma de hacer riff es el riff de verso de una canción, pero creo que sería un crimen no tocar el intro, así que ahí vamos. El siguiente riff es un riff con el cual me gusta joder mucho. Siempre lo estoy tocando en los momentos menos prudentes. Y bueno, para los que ya se imaginaron, esto es Slayer con Raining. Estos fueron dos riffs, pero es divertido. El siguiente riff es un riff que nunca me aprendí. Siempre quise aprenderme, pero nunca me aprendí por la vagancia. El slide que hace se me complicaba mucho, así que siempre lo dejé para después. Y hace poquito dije como, bueno, ya es hora de aprenderme ese riff. Bueno, esto es Halloween de Halloween. Y para terminar la lista de riffs de terceros, pues este último riff es el riff del intro de una de mis canciones favoritas, de una de mis bandas favoritas y de mi guitarrista favorito, una persona que me influenció bastante, que me acompañó en grandes momentos, no personalmente obviamente, nunca lo conocí, pero que lastimosamente pues ya no está en este mundo y creo que ninguno. Esta canción es Downfall de Children of Bodom. Bueno, y ahora continuamos con los riffs que más me gustan de Dark Shadow. Este primer riff es un poco basado en el estilo, en la forma compositiva de Iron Maiden, ya que para la canción quería tocar el tema del miedo, y pues que mejor que Fear of the Dark, que Hallowed by the Name, que pues habla de los últimos momentos de un sentenciado a la horca. Entonces me basé un poco en la estructura musical de esas canciones, también en el círculo armónico que utiliza Maiden, pero complicándolo un poquito al mejor estilo de Dark Shadow. Esta canción toca un poco el tema como de la violencia que ha habido en mi país, de los grupos paramilitares, los grupos guerrilleros, los grupos narcotraficantes, y no sé si YouTube me vaya a censurar ese pedazo, pero bueno. Así que pues utilicé más el thrash metal, ya que es un género que suele hablar más de estos temas. Bueno, esto es el intro de Dark Legion.
riff. Es un riff que es muy sencillo, más que todo rítmico, pero me gusta mucho porque genera una tensión para entrar a un coro bastante melódico y que considero bastante épico. Así que bueno, esto es Sands of Time. Bueno, y esos son mis riffs favoritos, los que más me han influido y los que más me gusta tocar. Quisiera saber cuáles son los de ustedes, así que escríbanlo abajo en los comentarios y pues todas las cosas de youtubers, suscríbanse y síganos en todas las redes sociales y ahí hay muchos más videos para que vean, escuchen nuestra música y nos disfruten.